Bienvenidos a Vibraciones Abundantes. Este es el lugar donde exploramos las ideas y el conocimiento de Joe Dispenza. Sumérgete en su psicología profunda y descubre cómo sus conceptos pueden transformar tu vida. Y suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia el autoconocimiento y la expansión de la conciencia. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Únete a nuestra comunidad de exploradores junguianos y amplía tu comprensión de la psique humana con vibraciones abundantes. Algunos lo llaman azar, coincidencia o buena fortuna, pero desde mi perspectiva, nada ocurre sin una causa profunda. Cada experiencia que se manifiesta es una consecuencia exacta de la vibración que se emite. Y si esa experiencia resulta incómoda, bien, porque es en el umbral del desasosiego donde comienzan los verdaderos cambios. No me interesa suavizar la realidad con palabras sin sustancia. Lo que muchas veces se tilda de imposible es, en esencia, el eco de una frecuencia interna desajustada. Gran parte de las personas transita por la vida atrapada en ciclos mentales repetitivos, sintiendo las mismas emociones, generando los mismos efectos, y a pesar de ello, espera que algo se transforme. Esa contradicción roza lo absurdo. Descubrí que debía interrumpir ese bucle dentro de mí. Había en mí una identidad profundamente ligada al sufrimiento, al control, a la percepción de carencia. Fue cuando toqué fondo, en esa vibración densa y pesada, que comprendí algo crucial: o me convertía en el creador consciente de mi campo energético o seguiría atrapado en una realidad que simplemente reacciona. Cada vez que cierro los ojos y me dejo caer en el silencio, lo percibo claramente: el universo no se rige por el azar ni por el esfuerzo ciego, sino por frecuencias. Comprendí que no era necesario perseguir aquello que anhelaba, ya que todo lo que está en armonía con mi energía se encuentra, de algún modo, en camino hacia mí. Ya no me siento un súbdito del universo. Me reconozco como un canal vibratorio consciente, capaz de irradiar hacia aquello que ya me pertenece en un plano invisible. Con el tiempo, entendí que existe una sabiduría superior que orquesta cada movimiento, pero esa inteligencia no responde a la inquietud, sino a la sintonía entre pensamiento, emoción y convicción. Cuando esa coherencia se establece, todo fluye. No se trata de encantamiento, sino de principios fundamentales. Soy el campo, soy la vibración, y en ese estado de alineación, las experiencias que resuenan conmigo no pueden evitar manifestarse. Los encuentros inesperados, las oportunidades, los aparentes azares, todo comienza a configurarse cuando uno se convierte en un imán natural de aquello que, hasta entonces, solo deseaba. Al comenzar el día, dejé de enredarme en preocupaciones y comencé a habitar la gratitud. No por lo que me faltaba, sino por lo que ya estaba tomando forma en lo sutil, aunque aún no fuera visible. La energía del agradecimiento me conecta con la matriz de la creación. Todo tiene su origen en lo intangible, y es allí donde nace la elección de lo que uno es. Al asumir esa identidad vibratoria, la materia simplemente replica esa decisión interior. Ya no actúo desde la espera, actúo desde la certeza. El secreto está en sentir de antemano, en habitar la emoción antes de que tenga forma concreta. Cuando lo hice, mi entorno comenzó a reconfigurarse. Situaciones impensadas aparecieron con naturalidad. Y no me tomaban por sorpresa, porque lo intuía, el campo respondía. Esa es la verdadera dinámica del magnetismo interno. Y a medida que comprendía esto, empecé a integrar una visión aún más profunda sobre la naturaleza energética que me habita. Durante largo tiempo me identifiqué con mi cuerpo, con los pensamientos, con reacciones emocionales automáticas. Pero algo cambió. Percibí que todos esos aspectos, la mente, las sensaciones, lo físico, no eran más que expresiones momentáneas de algo mucho más vasto. No soy lo que pienso, soy la conciencia que observa el pensamiento. Soy la quietud que contempla, enlazada con una inteligencia universal que lo permea todo. Al abrazar esa identidad espiritual,
lo limitado comenzó a disolverse. Dejé de moverme desde el yo separado y empecé a vibrar desde el campo unificado. Ya no me sentía un ser humano buscando experiencias espirituales, sino una esencia espiritual explorando lo humano. Esta transición no fue solo conceptual, fue energética. Pude sentir esa red invisible vibrar dentro de mí, vibrante, real, disponible. Los antiguos sabios lo sabían, y la física cuántica lo reafirma: no hay separación entre quien observa y lo observado. Al mirarme con presencia consciente, transformo mi mundo desde el núcleo. No soy una consecuencia del destino, soy parte activa de su diseño. El campo responde a mi percepción. Si me limito a verme como algo físico, perpetúo esa limitación. Pero si me reconozco como energía creativa, el horizonte se expande. En cada práctica cotidiana retorno a ese punto de calma. Entro en el espacio entre pensamientos, donde la mente se silencia y solo queda el ser. Desde ese lugar sin tiempo ni juicio, todo es posible. Porque en ese estado, soy el campo mismo. Esta vivencia no es una teoría para mí, sino una experiencia directa. Y cuanto más me sumerjo en ella, más comprendo que no es el deseo lo que se manifiesta, sino la vibración real de lo que ya soy. Al principio, caí en la trampa de creer que bastaba con desear. Escribía intenciones, repetía frases, visualizaba escenarios. Sin embargo, nada se modificaba en lo esencial. Entonces comprendí: el universo no responde a mis deseos mentales, sino a mi ser energético. Y ser, desde esta perspectiva, es vibrar. Todo depende de la frecuencia con la que me alinee. Si en mi mente pido abundancia, pero en mi sentir experimento carencia, estoy enviando señales contradictorias. Muchos insisten en lo que quieren, pero vibran en el temor, la frustración o la duda. El campo no escucha palabras, percibe energía auténtica. Empecé a observar cómo me sentía. Si anhelaba amor, pero actuaba desde la falta, mi señal era incoherente. Entonces entendí que debía encarnar la versión de mí que ya vive eso que anhelo. Comencé a moverme como alguien amado, como alguien pleno, como quien ya habita su propósito. Esa decisión lo cambió todo. Mis gestos, elecciones, vínculos, hasta los contenidos que consumía, comenzaron a reflejar esa sintonía interior. Ya no proyectaba deseos hacia el exterior. Había integrado esa vibración. Y el universo no hizo más que responder a esa coherencia interna. Esa es, quizás, la clave más profunda que he descubierto. No atraemos lo que anhelamos con la mente o lo que deseamos desde el pensamiento. Lo que se manifiesta en nuestra vida está alineado con la frecuencia que sostenemos de forma constante. Fue al adentrarme en esta comprensión que empecé a reconocer el papel esencial que juegan las emociones en el arte de materializar. Durante mucho tiempo, consideré que el pensamiento era la fuerza más poderosa para crear. Sin embargo, tras años de práctica, observación y reflexión, comprendí que no es solo la idea en sí la que configura la realidad, sino el sentimiento que la acompaña. La mente puede formular una afirmación, pero si el cuerpo no la experimenta como verdadera, la energía no se moviliza. El inconsciente, que dirige la mayor parte de lo que somos, no responde a la lógica, sino al sentir. Puedo repetir muchas veces que soy próspero, pero si internamente me habitan la culpa, el miedo o la carencia, esa es la señal que estoy transmitiendo. Entonces todo cobró sentido. Pensar con optimismo no basta si el cuerpo sigue vinculado a emociones disonantes. El cuerpo es una extensión del inconsciente y, si reacciona con rabia, angustia o celos, eso es lo que estoy perpetuando en mi campo energético. A partir de esa conciencia, comencé a prestar más atención a mi estado emocional. Observaba las reacciones automáticas y, en lugar de reprimirlas, respiraba con profundidad y reorientaba mi estado interior. Aprendí a generar imágenes mentales que evocaran emociones expansivas. Me visualizaba sonriendo, fluyendo, experimentando libertad.
Estas visiones, sentidas desde lo profundo, comenzaron a influir en mi campo sutil. Me habitué a conectar con estados de gratitud, ternura y apertura, sin necesitar un estímulo externo para alcanzarlos. Esa práctica me liberó de depender de los acontecimientos. Ya no necesitaba que algo cambiara para sentirme en paz, al contrario, me sentía en paz y desde ahí lo nuevo encontraba espacio para surgir. Este giro de perspectiva transformó profundamente mi manera de habitar la realidad. Comprendí que la emoción precede a la experiencia. La realidad responde a la vibración, no a las ideas sueltas. Y cuando integré esa verdad, percibí que el paso siguiente era alinear mis pensamientos, emociones, creencias y acciones en una misma dirección. Esa sintonía interna genera una fuerza coherente. Descubrí que el verdadero poder surge de esa armonía. No es suficiente con pensamientos armónicos si el corazón está agitado. La mente racional puede trazar un camino, pero quien dirige los impulsos es el inconsciente. Si no hay cooperación entre ambos, el recorrido se estanca o gira en círculos. Desde esta comprensión, elegí que mi vida se convirtiera en una práctica constante de alineación interna. Para ello, entendí que no bastaba con tener intención, necesitaba observar diariamente mis pensamientos, emociones, creencias heredadas y hábitos no cuestionados. Comencé a preguntarme si lo que estaba sintiendo en un momento dado me acercaba a mi propósito o me alejaba. Y si percibía que no me juzgaba, simplemente reajustaba mi rumbo. Así nació el hábito de la autocorrección. Modificar las impresiones profundas del subconsciente no es algo inmediato, pero sí es alcanzable. Empleé prácticas como la meditación, la visualización guiada, técnicas de neuroplasticidad y afirmaciones que reproducía incluso mientras dormía. Escribía sobre esa versión futura de mí mismo como si ya viviera en ella. Poco a poco, el cuerpo comenzó a responder, como si dijera, ahora sí estamos en sintonía. La energía comenzó a responder con precisión. Porque cuando el pensamiento, la emoción y la acción están en unidad, la realidad se acomoda en consecuencia. Ya no hay contradicción, no hay tensión interna. Solo queda la expresión natural de lo que ya es coherente. Al experimentar esto, comprendí que todo proceso creativo tiene su propio compás. Cada transformación profunda requiere un tiempo invisible de maduración. Lo sutil necesita espacio antes de tomar forma. Como una semilla que no se convierte en árbol de un día para otro, los anhelos también requieren su etapa de gestación. Dejé de apurar los procesos y empecé a valorar la constancia. Así descubrí la esencia de la confianza vibratoria. La prisa es un indicio de que algo no está alineado. Cuando vibro en coherencia, no hay ansiedad, solo certeza. Ya no necesito saber cuándo ocurrirá, porque dentro de mí ya ha ocurrido. Ese estado sostiene el campo energético hasta que la manifestación se materializa. Durante ese tiempo silencioso de preparación interior, las prácticas diarias se volvieron mi terreno fértil. Continué respirando, visualizando, habitando mi nueva identidad incluso cuando el exterior aún no mostraba señales. Cuanto más me mantenía firme en ese estado interior, más comenzaban a revelarse signos, sincronicidades y confirmaciones a mi alrededor. Lo invisible se estaba organizando. Es justo en ese espacio intermedio, entre lo que se siente y lo que se ve, donde la mente antigua intenta retomar el control. Busca apurar, comprobar, asegurar. Pero aprendí a mirar esos impulsos sin dejarme arrastrar. Recordé que, antes de volar, la oruga también se disuelve completamente. Entonces acepté el proceso. La metamorfosis sucede en silencio, en lo no visible. Confiar en ese misterio forma parte de la creación. Y fue dentro de ese espacio íntimo donde surgió un nuevo tipo de experiencia. No se trataba solo de imaginar lo deseado, sino de habitarlo emocionalmente, como si ya formara parte de mi ser. Como si ya estuviera latiendo en el presente. Así, acompañé a otros en un viaje sencillo pero profundo,
cerrar los ojos, respirar con presencia, e imaginar el instante en que aquello tan deseado ya ha cobrado vida. Sentir la expansión del corazón con esa emoción particular, alivio, completud, gratitud. Porque es justo allí, en ese estado, donde la frecuencia se estabiliza y comienza a moldear el campo. No se trata de visualizar cada escena como si fuera un fotograma nítido de una película. La verdadera clave está en despertar una emoción auténtica, como si ya estuviera ocurriendo. Recuerdo con claridad la primera vez que lo experimenté con total convicción. Sentí como una corriente de calor recorría mi cuerpo, como si el porvenir ya se hubiera materializado. Mi sistema nervioso respondió de forma inmediata y, al concluir aquella meditación, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Una estructura sutil pareció desmoronarse en el campo invisible que nos rodea. Esto no pertenece al mundo de la fantasía. Se trata de ciencia aplicada. Cuando mente y cuerpo aceptan una vivencia como real, aunque no haya evidencia tangible, el campo electromagnético se modifica, y ese cambio actúa como un imán que atrae vivencias en resonancia. La mente antigua replica, eso no es verdadero. Pero comprendí que lo era en el instante en que lo encarné desde dentro. Lo que se manifiesta fuera es simplemente un eco del reajuste interior. Con el tiempo, fui transformando esta práctica en un ritual personal. Acompañado de música inspiradora, cerraba los ojos y me sumergía. A veces por un instante prolongado, otras por un breve espacio, pero el lapso era lo de menos. Lo esencial era alcanzar ese estado interno. Al volver, traía conmigo esa vibración, como un aroma sutil que, sin ser visible, se hacía notar. El entorno comenzaba a reflejar ese cambio sin necesidad de explicaciones. Sin embargo, comprendí también que no todas las creaciones se sostienen en el tiempo si existen bloqueos en las capas más profundas de la mente. El camino me llevó entonces hacia otra dirección, reconocer y disolver los mecanismos ocultos que saboteaban desde la sombra. Pese a que meditaba con constancia y sentía cada emoción, había aspectos de mi vida que no lograban avanzar. Era como si una barrera invisible me impidiera seguir. Ahí comprendí que el obstáculo no estaba en el deseo, sino en las creencias subyacentes. Era la programación inconsciente la que operaba en segundo plano, repitiendo narrativas obsoletas que ni siquiera sabía que aún habitaban en mí. Empecé a prestar atención a los pensamientos automáticos que emergían cuando las cosas no salían bien. Frases como, nunca lo lograrás, esto es demasiado para ti, no eres suficiente. Aquellas voces no eran verdades, sino huellas antiguas, recuerdos, influencias, heridas. Mientras esos patrones dirigieran mi vida, ningún ejercicio de visualización sería realmente efectivo, pues el campo seguiría desalineado. Desde entonces, decidí transformar esa estructura interna. Repetición, emoción y presencia fueron los pilares. Fui reemplazando esas ideas limitantes por otras más alineadas con una comprensión más profunda de lo que soy. En vez de afirmar imposibilidades, comencé a recordar mi naturaleza expansiva. No me limité a decirlo. Lo encarné. Imaginé cómo sería vivir desde ese lugar de certeza. Gradualmente, mi biología comenzó a reflejar esa nueva identidad. Utilicé la meditación como puente para ingresar a estados mentales receptivos, donde la mente subconsciente se abre al cambio. En ese espacio sembré las nuevas semillas. También adopté la práctica de escribir mensajes dirigidos desde un yo que ya había transitado ese proceso. Con el paso del tiempo, noté cómo los antiguos mandatos perdían fuerza. Ya no tenían el mismo peso, ni gobernaban mis reacciones. Fue entonces, con el campo despejado, la mente en coherencia y el corazón en sintonía, que la manifestación dejó de ser una meta y se volvió una consecuencia espontánea del estado interno. Una vez que esto se hace consciente, el rumbo cambia. Ya no se trata de esperar condiciones ideales ni de acumular certezas. Se trata de permitir que una nueva calidad de pensamiento,
emoción y conducta eche raíces. Así es como la realidad, poco a poco, se reordena. Pero esto es solo el principio. El camino hacia el conocimiento profundo continúa. Haz clic en el siguiente video y profundiza más en los conceptos junguianos. Y suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el siguiente paso hacia el entendimiento del inconsciente con vibraciones abundantes. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos más allá del consciente.